¿Te imaginas levantar una jaula de cangrejo y descubrir que pesa tanto como un pequeño coche? Eso fue exactamente lo que ocurrió en el mar de Bering, en uno de los días más legendarios en la historia de la pesca. Un día que ningún marinero ha olvidado. El día en que un barco consiguió la captura más grande, jamás vista en estas aguas heladas. Todo comenzó al amanecer, cuando el cangrejero, un barco de 34 metros, reforzado como un rompehielos, lanzó las últimas jaulas en un área que no aparecía en ningún mapa de pesca. Era una apuesta desesperada. Los barcos cercanos llevaban horas levantando jaulas mediocres. 80 kilos, 90 kilos, nada especial. Pero cuando este barco marcó la ubicación y dejó caer su primera trampa, nadie imaginaba lo que estaba a punto de descubrir. 17 horas después, con el viento subiendo a 70 kilómetros por hora y la temperatura cayendo por debajo de menos 18 grados Celsius, sonó la radio interna. Jaula en camino. Atentos al cabrestante. Lo que subió desde el fondo no tenía precedentes. La trampa llegó cargada con más de 700 kilos de cangrejos reales, una cifra tan absurda que el cabrestante hidráulico, capaz de levantar 2 toneladas, empezó a vibrar como si estuviera al límite. Cada uno de esos cangrejos pesaba entre 7 y 10 kilos, con patas tan largas que parecían ramas de árboles marinos. Pero lo más increíble fue que no era una jaula aislada. Todas las demás marcadas en esa zona comenzaron a subir igual. 680 kilos, 710 kilos, 695 kilos. Una detrás de otra. Era como si el fondo del Bering se hubiera convertido en una mina de oro vivo. La tripulación, agotada por 20 horas de trabajo continuo, empezó a notar algo que nunca había pasado. La cubierta se llenaba tan rápido que casi no había espacio para moverse. Tuvieron que activar el sistema de enfriamiento de bodega 2 veces para evitar que los cangrejos se amontonaran y murieran antes de ser clasificados. Aquel día, el barco llenó su capacidad total en una sola jornada. Dato impactante: la captura valió más de $350,000, un récord absoluto para un solo día de pesca en el mar de Bering. Muchos barcos han tenido buenos días, pero ninguno como este. Fue el momento en que un solo lance, en una zona olvidada por los demás, rompió todas las estadísticas de pesca registradas, convirtiéndose en la captura más espectacular que este mar helado ha visto. La captura récord no fue de cualquier especie, fue del cangrejo real rojo, el rey indiscutible del mar de Bering. Un animal tan valioso, tan enorme y tan raro a esas profundidades, que cada ejemplar parece una criatura salida de otro mundo. Este cangrejo no es un crustáceo normal, es un coloso de caparazón rojo oscuro, capaz de alcanzar hasta 12 kilos de peso y de extender sus patas a más de 1 metro de longitud. Para que te hagas una idea, un solo cangrejo adulto puede ocupar casi medio metro cuadrado sobre la cubierta. Lo sorprendente es su fuerza. Los pescadores cuentan que un cangrejo real grande puede romper un dedo si lo atrapas mal y puede perforar guantes de cuero reforzado sin mucha dificultad. Su agarre es tan potente que ha llegado a bloquear cabos, enganchar ropa y provocar caídas en cubierta durante tormentas. No es casualidad que muchos marineros lo consideren el animal más caro y más peligroso que puedes levantar con las manos. En los mercados internacionales, especialmente en Japón, Corea y Estados Unidos, este gigante puede alcanzar precios que rondan los $60 a $120 por kilo, dependiendo de la temporada. Eso significa que un solo cangrejo de 10 kilos puede valer más de $1,000. Y si un barco llena una bodega con toneladas de ellos, estamos hablando de una fortuna flotante. Pero aquí viene el dato más curioso. En ciertos años, los científicos han encontrado ejemplares tan grandes, superando los 14 kilos, que no pudieron clasificarlos dentro de las estadísticas oficiales, porque simplemente no entraban en los contenedores estándar de medición. En otras palabras, eran demasiado enormes para los equipos de registro.
El día de la captura récord, los cangrejos mostraban características de un banco súper maduro, coloración intensa, caparazones espesos y patas de más de 1 metro. Era como si el barco hubiera encontrado la colonia de gigantes perfecta, justo en el momento en que la mayoría de barcos estaban buscando en los lugares equivocados. Pero, ¿cómo se forma un banco tan masivo? ¿Y por qué ese barco fue el único que lo encontró? Ahí empieza el siguiente punto. La captura récord del mar de Bering no habría sido legendaria si no fuera por un detalle que dejó incluso a los veteranos sin palabras: el peso absurdo de las jaulas. No estamos hablando de una buena jornada. No estamos hablando de una trampa llena. Estamos hablando de las jaulas más pesadas jamás izadas en la historia moderna del Bering. Normalmente, una buena jaula de cangrejo real puede traer entre 150 y 250 kilos. Una jaula espectacular puede llegar a 350 o 400 kilos. Pero lo que subió ese día rompió todas las normas. La primera jaula superó los 700 kilos. La segunda marcó 695 kilos. La tercera, lo que nadie esperaba, alcanzó los 720 kilos. Para que te hagas una idea visual, cada jaula pesaba lo mismo que una moto grande, más 3 personas adultas encima. El cabrestante hidráulico del barco, una máquina diseñada para levantar hasta 2 toneladas sin sufrir, empezó a emitir un sonido que la tripulación nunca había escuchado. Una vibración profunda, como si el metal estuviera pensando si aguantar o no. Los pescadores tuvieron que redoblar las precauciones. Una jaula tan pesada que llega a cubierta puede convertirse en un martillo de acero. Si una ola sacude el barco en el momento equivocado, esa masa de 700 kilos puede romper barandillas, volcar equipos o aplastar a un marinero en una fracción de segundo. Lo más sorprendente es que el fenómeno no se dio por azar. Según los biólogos marinos, estas cargas gigantes solo se producen cuando los cangrejos se agrupan en densidades extremas, superando los 80 individuos por metro cuadrado. Es como encontrar un enjambre de cangrejo real, algo tan raro que solo ocurre cuando la temperatura del fondo baja justo al límite. Las corrientes empujan grandes bancos hacia zonas profundas y coincide con la migración anual hacia zonas de desove. Ese día, todos esos factores se alinearon y el barco cayó justo en el epicentro del banco perfecto. Lo más curioso ocurrió al revisar el GPS. La zona no estaba marcada en ningún historial previo, lo que significa que esa concentración gigantesca se había formado relativamente rápido. Y si ese barco no hubiera llegado en ese momento exacto, quizá nadie la habría descubierto jamás. Una captura así no solo rompe récords, cambia la economía del barco en cuestión de horas. Para que un barco levante jaulas de 700 kilos, no basta con suerte. Tiene que encontrarse con algo tan extraño, tan excepcional, que incluso los científicos del Bering lo llaman el banco perfecto. Un fenómeno que aparece pocas veces en una década y desaparece igual de rápido. Ese día, el fondo del mar de Bering se convirtió en una alfombra viviente de cangrejos reales. Los radares mostraban una imagen que muy pocos capitanes han visto en su vida. Una mancha densa, sólida, que parecía una montaña bajo la superficie. Pero no era una montaña, era un megabanco de cangrejos, probablemente formado por decenas de miles de individuos moviéndose al mismo tiempo. ¿Por qué se forman estas aglomeraciones tan enormes? Los expertos coinciden en 3 factores. Cada cierto tiempo, miles de cangrejos adultos inician una migración hacia zonas más profundas para prepararse para el desove. Cuando coinciden varias corrientes frías, todos esos grupos se fusionan, creando una concentración gigantesca. Los registros mostraron que ese día el agua del fondo estaba a 0,7 grados Celsius, una cifra casi perfecta para que los cangrejos se agrupen en masa. Si la temperatura sube solo 1 grado, los bancos se dispersan.
Una corriente lateral empuja bancos enteros hacia depresiones del fondo. Ahí quedan encerrados, aumentando la densidad al máximo. Y mientras este banco perfecto se formaba, nadie más lo vio. Los barcos cercanos estaban apostando por zonas históricas, coordenadas clásicas, lugares que siempre funcionan. Pero ese día, la historia no estaba en los sitios conocidos, sino en un pequeño hueco entre dos canales submarinos. Un hueco tan preciso que, si el barco se hubiera desplazado 150 metros más al norte, habría encontrado jaulas con apenas 80 kilos. Si se hubiera movido 200 metros al sur, habría tocado fondo rocoso y roto varias trampas. Pero el capitán acertó en un punto exacto, una especie de cápsula oceánica donde se acumulaba riqueza viva. La tripulación lo supo desde la primera jaula y entendió que el reloj había empezado a correr. Porque cuando un banco así aparece, no dura más de 12 a 24 horas. El movimiento natural del fondo lo dispersa, las corrientes lo arrastran, y otros barcos pueden detectarlo por los ecos de radar o por simple intuición al ver actividad. Ese día, varios barcos intentaron acercarse, pero llegaron tarde. El océano había regalado su tesoro a un solo barco, y ahora venía el desafío más extremo: sacarlo todo antes de que el tiempo y el clima lo destruyera. Cuando la primera jaula marcó más de 700 kilos, la cubierta estalló en gritos. Pero nadie celebró. Todos sabían exactamente qué significaba esa señal. Acababan de encontrar oro vivo, y el reloj estaba corriendo. En el mar de Bering, un banco de cangrejos así puede durar menos de 12 horas. Si no recoges todo antes de que las corrientes cambien, lo pierdes para siempre. Y si otro barco detecta tu actividad, tendrás competencia en cuestión de minutos. Por eso, la tripulación entró en lo que ellos llaman modo tormenta, un estado de trabajo extremo, donde el cuerpo funciona por pura adrenalina. No hay pausas, no hay café, no hay comida caliente, solo jaulas subiendo y bajando sin parar. En una jornada normal, un cangrejero puede levantar entre 80 y 120 trampas. Ese día levantaron más de 160, una cifra tan alta que el motor hidráulico del cabrestante estuvo funcionando a más del 95% de su capacidad durante horas, algo que los ingenieros nunca recomiendan. La cubierta era un caos perfecto. Cangrejos gigantes deslizándose por el suelo helado, jaulas golpeando el metal mientras el barco se inclinaba, el olor a óxido y agua salada mezclado con el frío cortante de menos 20 grados Celsius, y los pescadores moviéndose como máquinas, sin detenerse un solo segundo. Cada hombre sabía su rol. Uno cortaba los cabos congelados, otro organizaba las jaulas vacías, dos clasificaban los cangrejos a una velocidad casi increíble, más de 40 cangrejos por minuto, mientras el capitán gritaba por la radio: ¡Siguiente jaula! ¡Siguiente jaula! Hubo momentos críticos. Una ola de casi 8 metros lanzó una jaula recién izada contra la barandilla, doblando un soporte de acero como si fuera mantequilla. Uno de los marineros estuvo a 30 centímetros de ser golpeado por 700 kilos de trampa cargada. En otra ocasión, una línea congelada se tensó tanto que emitió ese sonido característico, ese ping seco que anuncia que está a punto de reventar, lo que puede decapitar a un hombre en un segundo. Pero aguantó. Todo aguantó. La tripulación estuvo 20 horas seguidas, trabajando sin descanso real. 20 horas en las que quemaron más calorías que un atleta profesional. 20 horas donde la única prioridad era sacar todo lo posible antes de que el océano cambiara de humor. Y todo ese esfuerzo tenía una razón muy clara. Lo que estaban cargando no era solo cangrejo, era dinero, mucho dinero. Cuando un barco del mar de Bering encuentra un banco perfecto, no está pescando cangrejos, está pescando dinero vivo. Y aquella jornada fue tan absurda, tan fuera de toda estadística, que los números parecían de un casino flotante. Primero los datos.
Cada jaula traía entre 680 y 720 kilos de cangrejos reales, con un promedio histórico de 8 a 10 kilos por ejemplar. Eso significa que cada jaula podía contener entre 80 y 90 cangrejos gigantes, todos del tamaño que los mercados japoneses pagan a precio de oro. Y no estamos hablando de un lote aislado, sino de más de 160 jaulas así. Cuando el barco terminó de cargar, la bodega estaba al límite. Los sensores de peso marcaban una cifra que casi ningún cangrejero alcanza en una temporada completa. Casi 55,000 kilos de cangrejo real. Ahora viene el golpe de realidad. El precio del kilo aquel año rondaba entre 60 y 110 dólares, dependiendo del mercado y del tamaño. Los ejemplares de ese banco eran todos grandes, casi perfectos, así que el precio se disparó hacia la parte alta. La operación de un solo día generó una cifra que todavía se comenta en los muelles de Dutch Harbor: cerca de 350,000 y 420,000 dólares en 20 horas. Un barco haciendo esa cantidad en un día es como un minero encontrando una veta que cambia su vida. La tripulación, que cobra en proporción directa a la captura total, también vivió su propio récord. Los marineros novatos se llevaron entre 30,000 y 40,000 dólares. Los veteranos superaron los 50,000. El capitán cerró el viaje con un ingreso cercano a los 180,000 dólares, por un solo banco. Dato curioso: el sistema de refrigeración del barco tuvo que ser activado 2 veces para evitar que los cangrejos empezaran a morir por aplastamiento. Si el barco hubiese tenido 10 jaulas más, habría tenido que parar forzosamente. No por falta de tiempo, sino porque ya no había ni un centímetro libre. Ese nivel de captura no solo da dinero, te da reputación, te da historias, y convierte al barco en una leyenda entre los demás cangrejeros. Pero no todos los barcos podrían haberlo logrado. Para levantar esa cantidad y sobrevivir al mar helado, necesitas algo más que suerte. Necesitas un barco hecho para resistir lo imposible. Una captura tan grande no la logró un barco cualquiera. Fue mérito de un auténtico tanque flotante, un cangrejero construido para sobrevivir en un mar donde incluso los gigantes pueden quebrarse en dos. El barco medía 34 metros de eslora, pero su tamaño engañaba. Debajo de su cubierta había una estructura más parecida a la de un buque militar que a la de un pesquero. Sus placas de acero tenían más de 20 milímetros de grosor, reforzadas con costillas internas, diseñadas para absorber impactos equivalentes a choques de vehículos a 80 kilómetros por hora. Su motor principal era una bestia de más de 2,000 caballos de potencia, capaz de mantener empuje, incluso cuando las olas golpeaban la proa como martillos de agua. ¿Por qué era tan importante eso? Porque para levantar jaulas de 700 kilos, el barco debe mantenerse estable, sin girar, sin perder fuerza, sin inclinarse demasiado. Si no lo hace, una sola ola puede convertir una operación rutinaria en una tragedia. La cubierta estaba equipada con uno de los cabrestantes hidráulicos más potentes disponibles para barcos de esa clase. Su capacidad superaba las 2 toneladas, algo absolutamente necesario cuando se trabaja con jaulas de acero pesadísimas y potencialmente congeladas. Si hubiera sido un cabrestante más pequeño, jamás habría aguantado esa carga durante 160 izadas seguidas. Pero lo más importante no era la maquinaria, sino la bodega. Este barco podía almacenar hasta 60 toneladas de cangrejo vivo, distribuidas en compartimentos refrigerados que mantenían el agua fría y oxigenada. La mayoría de barcos más pequeños habrían tenido que regresar a puerto después de la jaula número 50. Este no. Este estaba preparado para seguir hasta que el banco desapareciera. La tripulación también marcó la diferencia. Hombres con más de 150 temporadas combinadas en el Bering, capaces de detectar una mala maniobra con solo sentir la vibración del casco. Uno de ellos, el contramaestre, tenía una habilidad casi legendaria para leer el sonar,
Era capaz de distinguir entre un banco común y un megabanco, con solo ver una línea de datos en la pantalla. Y un dato curioso es que este barco tenía una superstición. Cada temporada, antes de la primera salida, el capitán dejaba una moneda de plata bajo el radar. Aquella temporada no fue la excepción, y ese año rompieron todos los récords. Pero incluso con un barco tan preparado, las condiciones ese día estaban al borde de lo imposible. El clima empeoraba, el hielo comenzaba a formarse en la superestructura y una tormenta enorme avanzaba desde el norte. La captura más grande jamás vista no ocurrió en un día tranquilo. No hubo sol, no hubo mar en calma. Ocurrió en el escenario más hostil que el mar de Bering puede ofrecer. Una combinación mortal de tormenta, hielo y oleaje creciente. Mientras el barco levantaba las primeras jaulas de 700 kilos, el cielo comenzó a cerrarse con una velocidad que solo el Bering puede mostrar. La presión atmosférica cayó en picada. El viento saltó de 40 a 90 kilómetros por hora en apenas una hora. Y en el radar, el capitán vio algo que ninguno quiere ver en plena faena. Una tormenta explosiva, desplazándose a 60 kilómetros por hora, directamente hacia ellos. A medida que el viento aumentaba, las olas empezaron a levantarse hasta superar los 8 metros, golpeando la proa con la fuerza de un camión a toda velocidad. Cada impacto hacía vibrar el casco entero, y la tripulación tenía que ajustar su equilibrio, como si caminara sobre una cuerda floja. Pero lo peor no eran las olas, era el hielo. A los menos 18 grados Celsius de esa tarde, cada gota que salpicaba la cubierta se congelaba instantáneamente. Las jaulas subían cubiertas de cristales de hielo. Los cabos se volvían rígidos como tubos metálicos. Y el barco empezó a ganar peso, sin darse cuenta. En menos de 3 horas, la superestructura había acumulado más de 2 toneladas de hielo. Si no liberaban ese peso, el barco corría el riesgo de inclinarse peligrosamente y perder estabilidad mientras levantaban carga pesada. Mientras algunos marineros clasificaban cangrejos a toda velocidad, otros subieron con hachas y palancas para romper el hielo del mástil, de las barandillas y del techo del puente. Uno de ellos, resbalando en la cubierta helada, cayó de rodillas justo cuando una ola explotó contra el casco. Si no hubiera estado sujeto con su arnés, habría terminado en el agua negra y helada. Y aún así, el capitán siguió levantando jaulas. Sabía que el banco perfecto podía dispersarse en cualquier momento. Sabía que perder una hora significaba perder decenas de miles de dólares. Y sabía que retroceder antes de tiempo significaba renunciar a la captura más valiosa de su vida. En una escena que mezcla locura y profesionalidad, el barco siguió trabajando mientras la tormenta se acercaba. El radar mostraba un muro de nubes, la cubierta temblaba, las luces parpadeaban con cada golpe del mar, el hielo seguía creciendo, y la bodega estaba llenándose más rápido de lo que nadie imaginaba. Y mientras este barco peleaba contra la tormenta, otros barcos comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. Mientras el barco seguía levantando jaulas cargadas de oro rojo, los capitanes de otros cangrejeros empezaron a sospechar. En el Bering, cuando un barco permanece demasiado tiempo en una zona, significa solo una cosa: ha encontrado algo grande. 1, 2, 3 barcos cambiaron rumbo. Los radares comenzaron a llenarse de señales. Las radios se encendieron con mensajes tensos. ¿Qué estáis levantando ahí? Mandad coordenadas. Pero ya era demasiado tarde. Cuando los primeros barcos llegaron, el banco perfecto estaba empezando a dispersarse. Levantaron jaulas de 150, 200 kilos. Nada ni remotamente parecido a los 700 kilos que aquel barco había estado sacando durante horas. La frustración fue tan grande que varios capitanes apagaron sus luces de navegación, intentando pescar a ciegas, para ver si encontraban el rastro perdido. No lo encontraron. El mar había hablado.
Y la captura más grande de todos los tiempos había ido a parar a un solo barco. Con la tormenta encima, hielo en el mástil y la bodega llena hasta el límite, el capitán dio la orden final. «Amarrad las últimas jaulas. Volvemos a puerto». Habían conseguido en un día lo que algunos barcos no logran en toda una temporada. Habían hecho historia. Y así terminó la jornada más increíble jamás vivida en el mar de Bering. Una tormenta imposible, un banco perfecto, jaulas de 700 kilos y un barco que se convirtió en leyenda. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que valdría la pena arriesgar la vida por una captura así? ¿Tú lo harías? ¿Por cuánto dinero te subirías a un barco del Bering? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo documental.